Capítulo 6. Espíritus del bosque. Tony tomó un autobús hacia el distrito de Kham Plong y desde allí consiguió que lo llevaran a un pueblo remoto, muy lejos de las zonas habitadas. Esa tarde, Tony llegó a la casa de Paul, su compañero de viaje, quien era casi 10 años mayor que él. Tony sabía que este viaje en busca de incienso había sido recomendado por alguien y que si lograban sacar el incienso del bosque, recibirían una buena suma de dinero. Junto a Tony y Paul había otros 2 compañeros, Nom y Bro Ere, formando un grupo de 4 personas. Después de una noche de conocerse y volverse bastante amigables, a la mañana siguiente, Paul les dijo a los otros 3, ustedes quédense aquí, voy a salir y regresaré por la noche. Para ir al bosque hay que preparar algunas cosas. En ese momento, Tony se enteró de que Paul era alguien con experiencia en la búsqueda de incienso desde hace muchos años. Algunas veces había tenido éxito, otras no, y en algunas ocasiones casi había perdido la vida en la jungla. Sin embargo, Paul había aprendido un poco de magia de un chamán local. Ahora iba a buscar un amuleto que había preparado hace tiempo, ya que al adentrarse en lo profundo del bosque debían llevar este amuleto en la boca. Por eso, los buscadores de incienso solían decir masticar el amuleto para buscar incienso. Esa noche, Apeaja N regresó tarde con un pequeño bulto negro, de un olor extremadamente desagradable, y les advirtió: esto es el amuleto. Ahora es la temporada de apareamiento de los tigres del bosque, así que podríamos encontrarlos en cualquier momento si lo hacemos. No tenemos otra opción más que la muerte. Pero si llevamos este amuleto en la boca, los tigres no nos atacarán y los espíritus del bosque nos despejarán el camino. Descansen. Partimos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, los 4 se adentraron en la oscuridad, siguiendo a Paul, desapareciendo en el bosque. Caminaban mientras exploraban el terreno. Después de 2 días, Paul finalmente dijo: en este viaje quiero ir a un lugar al que nunca me atreví a ir antes. Los que han ido antes dicen que ese lugar es la tierra sagrada del incienso, donde habitan todo tipo de espíritus del bosque, y también una tribu guerrera que mata a cualquier intruso. Pero todo esto son solo leyendas. Nadie ha podido confirmarlo. La última vez casi morimos al encontrarnos con un tigre del bosque, pero ahora que tenemos el amuleto, me siento más seguro y quiero encontrar ese lugar que llaman la tierra sagrada del incienso. El grupo continuó adentrándose en la selva. Pasaron 15 días caminando como sombras en el bosque. Ese día decidieron acampar junto a un arroyo al borde del bosque, aprovechando para pescar algunos peces para una comida fresca. Desde que comenzó el viaje, Tony se había ido adaptando poco a poco. Al principio, sus piernas le dolían mucho, lo que ralentizaba al grupo, pero con el tiempo se acostumbró. Ese día, Tony fue el primero en lanzarse al arroyo. Los demás, que no habían tenido la oportunidad de relajarse en mucho tiempo, también se unieron, disfrutando del agua fresca y clara. De repente, Tony vio a lo lejos un gran tronco seco. Sin saber por qué, sintió un impulso de acercarse, ignorando a los otros 3 que seguían jugando en el agua. Tony empezó a escalar una pequeña cascada hacia el tronco. Desde abajo parecía estar cerca, pero mientras subía se daba cuenta de que estaba más lejos de lo que pensaba. Los demás notaron que Tony se dirigía hacia la cascada y comenzaron a gritarle en broma: ¡Hey, Tony! ¿Qué haces? ¿Vas a saltar desde ahí, jajaja? Ellos reían, pero Tony los ignoró. Cuando finalmente llegó al tronco, desenvainó el cuchillo que llevaba en su cinturón y comenzó a raspar la corteza blanca. Al principio no encontró nada, pero después de varios intentos, la corteza reveló un color marrón oscuro con un aroma suave y agradable. Tony dejó caer el cuchillo de la sorpresa y tartamudeando gritó: incienso. Han incienso. He encontrado incienso. Los 3 que estaban en el arroyo rieron a carcajadas, pensando que estaba bromeando, pero Tony insistió, gritando de nuevo: es en serio, hay
incienso. He encontrado incienso. No estoy mintiendo. Suban rápido. Al ver la seriedad de Tony, los otros tres corrieron hacia la cascada. Paul fue el primero en llegar. Inhaló profundamente el aroma y luego soltó una carcajada. Ja, ja, ja. Es incienso. Es incienso. Hemos encontrado incienso. Nos vamos a hacer ricos. Los otros dos llegaron rápidamente y, al ver el lugar que Paul abrazaba con entusiasmo, también gritaron de alegría. En medio de la euforia, los tres levantaron a Tony y lo lanzaron al aire, gritando: «Hemos encontrado incienso. Hemos encontrado incienso. Ja, ja, ja. Somos ricos». Los cuatro comenzaron a bailar alrededor del incienso recién encontrado. Luego unieron fuerzas para llevar el tronco hacia la base de la cascada, donde habían montado su campamento. Paul, con sumo cuidado, quitó el resto de la corteza blanca, liberando un aroma que llenó el aire. Tony rompió un pequeño trozo y lo encendió. Después de inhalar profundamente, Paul declaró: «Es incienso de primera calidad. Esta vez hemos tenido mucha suerte. Creo que deberíamos regresar mañana. Si seguimos adentrándonos más, temo que algo malo podría suceder. Deberíamos dividirlo ahora o esperar hasta llegar a casa». Tony no tenía preferencia, pero Nom y Broere querían quedarse más tiempo, con la esperanza de encontrar más incienso en la zona. A pesar de las advertencias de Paul, quienes insistían en que la búsqueda de incienso no era solo cuestión de suerte, sino también de la ayuda de los espíritus del bosque. Los otros dos decidieron quedarse unos días más. Esa noche, la oscuridad alrededor de su campamento era absoluta, con la única luz proveniente del fuego que habían mantenido encendido para calentarse. Espesas neblinas blancas comenzaron a surgir desde el fondo del bosque, envolviendo la tienda donde los cuatro dormían sin que ellos lo notaran. Después de días de esfuerzo y búsqueda, finalmente habían encontrado lo que deseaban, lo que hizo que bajaran la guardia. Pasada la medianoche, Nom se despertó de repente con un dolor abdominal intenso, pensando que se debía al licor fuerte que había bebido. Tomó su linterna y su cuchillo y salió de la tienda. Al ver la densa neblina, murmuró: «¿De dónde viene tanta niebla?» «No sé vi nada». Nam alumbró con su linterna, pero la neblina limitaba su visión a unos pocos metros. Con el dolor en aumento, se alejó de la tienda hasta que encontró un gran árbol y decidió detenerse allí para aliviarse. Sin embargo, no se dio cuenta de que sobre su cabeza había un par de ojos observando cada uno de sus movimientos. De repente, Nom sintió que alguien lo estaba acechando. Iluminó los alrededores, pero no vio nada más que la densa niebla. De repente, algo frío y húmedo cayó sobre su cabeza. Levantó la linterna y en ese instante una lanza afilada y brillante se lanzó desde el árbol, atravesando su garganta. Nam solo pudo llevarse las manos al cuello, mientras la sangre brotaba sin control. Mantuvo el equilibrio por un momento antes de desplomarse, temblando ligeramente antes de morir. Desde el árbol descendió una figura con la cara pintada de blanco y negro y el cuerpo cubierto de verde, camuflado con el entorno. Luego, varias personas más salieron del bosque, todas armadas con lanzas brillantes. Al ver el cuerpo de Nam, sonrieron con satisfacción. Un grito largo resonó desde algún lugar del bosque y luego comenzaron a decapitar el cuerpo de Nam, dejando su cabeza colgada del árbol cercano. La niebla seguía envolviendo todo a su alrededor y de vez en cuando se escuchaba otro grito proveniente de lo profundo del bosque. A la mañana siguiente, los otros tres se despertaron para encontrar el campamento cubierto de niebla, con el cielo oscuro y nublado. El viento frío del bosque soplaba contra su tienda. «Tony», comentó, «hoy deberíamos quedarnos aquí. Paul and I, demasiada niebla y adentrarse en el bosque es muy peligroso. Pero ¿por qué Nam no ha salido todavía? No lo he visto en toda la mañana». Dicho esto, Tony fue hacia la tienda de Nom y llamó desde afuera: «Tespi». Capítulo 7. En pesadilla en la selva profunda. Después de ver la cabeza humana colgando del árbol, Tony cayó dando 2 vueltas dolorosas.
intentó sacar el cuchillo que llevaba en la cintura y comenzó a golpearlo fuertemente contra el suelo. Sus manos temblaban incontrolablemente, produciendo un sonido frenético de clank, clank, clank. Hay alguien muerto. Estoy. A lo lejos, Paul y Bro R escucharon los golpes de Tony y, abriéndose paso a tientas a través de la niebla, corrieron hacia él. Lo sorprendente fue que, a medida que se acercaban, la niebla comenzó a disiparse gradualmente, con ligeras brisas soplando en la selva, revelando lentamente la escena. Tony seguía golpeando el suelo hasta casi deformarlo, sus ojos aterrorizados fijos en la cabeza que colgaba del árbol. Cuando sus dos compañeros llegaron, no necesitaban que Tony les señalara nada. La vista de la cabeza colgando de la rama los dejó aterrorizados. Solo Paul, más experimentado, se mantuvo relativamente tranquilo. Se quedó mirando fijamente la cabeza ensangrentada durante mucho tiempo. Las gotas de rocío que se habían acumulado en su cabello comenzaron a caer lentamente por su rostro, lavando los restos de sangre que aún quedaban en la cabeza decapitada. Luego, Paul gritó: «Dios mío, es Nam. Esa cabeza es Nam». Al escuchar esto, el miedo de Tony disminuyó un poco, y también el de Paul. En los dos miraron la cabeza más de cerca. Una vez que confirmaron que era realmente Nam, los tres se miraron entre sí, y en los ojos de cada uno se veía un miedo indescriptible. Su compañero, que la noche anterior estaba vivo, ahora solo tenía su cabeza colgando de un árbol. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Nom? Aunque nadie lo dijo en voz alta, la sospecha comenzó a surgir entre ellos, sabiendo que si dividían el incienso que Tony había encontrado entre 3 en lugar de 4, recibirían una mayor parte. De repente, Apeaja N habló: «Lo que sea que hagamos, primero tenemos que bajar su cabeza». Intentó trepar al árbol, pero el tronco estaba demasiado resbaladizo, haciéndolo caer repetidamente. Paul decidió adentrarse en la selva para buscar una rama con la que pudiera atar su cuchillo y cortar la cuerda. Los otros dos se quedaron esperando. De repente, se escuchó un grito desde la selva: «Rápido, vengan aquí». Tony y Bro R corrieron hacia Paul. Lo encontraron de pie junto a un hoyo natural que parecía una especie de cuenco. Abajo había pedazos de ropa desgarrada y huesos manchados de sangre. Paul de Joe: «Estos son huesos humanos. Esta ropa es de Nom, la que llevaba anoche. Estoy seguro de que Nom fue devorado por un tigre del bosque». Al ver las grandes huellas de tigre impresas en el suelo, a Tony se le erizó la piel. Recordó el amuleto protector que Paul le había dado antes de partir y preguntó: «¿No dijiste que esta era la temporada de apareamiento de los tigres del bosque? Nos diste estos amuletos. Entonces, ¿por qué Nam fue devorado por un tigre?» Paul negó con la cabeza. «El amuleto que te di es muy efectivo contra los tigres del bosque. ¿Cómo podría un tigre colgar una cabeza humana de un árbol? Esto seguramente fue hecho por alguien. Y luego el tigre se comió el cuerpo». Tony respondió: «¿Y qué hacemos ahora con estos huesos?» Los tres se quedaron en silencio, incapaces de explicar lo que había sucedido. Finalmente, regresaron al campamento. Paul había bajado la cabeza de Nam y la enterraron bajo un gran árbol. De vuelta en el campamento, lo primero que hicieron fue buscar en la tienda de Nam para ver si el amuleto de Paul efectivamente todavía estaba debajo de la almohada de Naman. En ese momento, Tony habló: «Quizás deberíamos regresar. Estoy asustado». Nam murió Penchi y su cuerpo fue casi completamente devorado. «Tengo miedo de que haya un grupo de personas salvajes que comen humanos aquí». Después de que Tony terminó de hablar, Paul, que había estado en silencio, de repente golpeó su muslo y agarró la mano de Tony, preguntando rápidamente: «¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?» Confundido por la reacción de Paul, Tony respondió: «Dije que deberíamos regresar». Paul
negó con la cabeza. No. Lo que dijiste después. Tony respondió. Tengo miedo de que haya un grupo de personas salvajes que comen humanos aquí. Al escuchar esto, Paul abrazó a Tony y le dio unas palmaditas en la espalda, visiblemente emocionado, y dijo, exactamente. Eso es, Clipe A. No se les ocurrió anti-Steeperty. Mencioné una leyenda sobre un pueblo en lo profundo de esta selva, donde la gente considera el incienso como su objeto sagrado, protegiéndolo con sus vidas. ¿Saben lo que estoy pensando? Tony respondió rápidamente. ¿Quieres decir que estamos en el camino correcto? ¿Hemos encontrado el pueblo legendario del que hablaste? Paul asintió con la cabeza. Exactamente. Hemos estado caminando por esta selva durante más de 20 días sin ver a una sola persona. Y ahora, de repente, alguien aparece. Esto significa que hay gente en esta selva, o al menos cerca. Paul entonces preguntó, ¿pero por qué mataron a Nam? Nam no les hizo nada. La pregunta de AR dejó a Paul sin palabras. Tony pensó por un momento y luego dijo, ¿podría ser que la gente aquí pensó que estábamos invadiendo su territorio y mataron a Nam para asustarnos? En muchas historias, los pueblos salvajes son muy protectores de su territorio y matan a cualquiera que lo invada. Los tres se quedaron en silencio, reflexionando sobre la muerte de Nam, sin poder entenderlo. El ambiente en la tienda se volvió inquietantemente silencioso hasta que Tony rompió el silencio. Nam ya no está. Si dividimos el incienso entre los tres, aún obtendremos una buena cantidad. Tal vez deberíamos regresar. Estoy contento con lo que hemos encontrado. Si nos quedamos más tiempo, tengo miedo de que ocurra algo más. De hecho, ayer cuando discutieron sobre regresar, fue Tony y Paul quienes querían hacerlo. Ahora que Nam había muerto, Bro R también cambió de opinión y estaba listo para irse. Pero entonces Paul dijo, quiero ver si el pueblo que mis mayores y la gente de mi aldea mencionan realmente existe. Muchos de ellos han ido, pero no han regresado. Quiero ver por mí mismo si son reales, como dice la leyenda. Si quieren irse, pueden hacerlo. Podemos dividir el incienso aquí y despedirnos. Yo me quedaré. Desde que entraron en la selva, Paul había sido el que más ayudó a Tony, y aunque quería regresar a casa, no se sentía bien dejando a Paul solo. Así que, dijo, no podemos dejarte aquí solo. Si te quedas, me quedaré contigo. Hemos estado juntos en los momentos difíciles. Con Nam muerto, somos solo tres. No me sentiría bien dejándote solo. ¿Qué harás? AR. ¿Te quedas o te vas? Bro R respondió. Me quedaré con ustedes. Si vuelvo solo, temo perderme. Así que los tres decidieron quedarse. Ese día, al atardecer, levantaron el campamento y se dirigieron río arriba siguiendo la cascada, con la esperanza de encontrar más incienso. Sin embargo, al caer la noche, no encontraron nada más, ni vieron huellas humanas. Parecía ser un lugar que nunca había sido pisado por humanos. Ya de noche, montaron el campamento junto a un arroyo. Para ser cautelosos, levantaron 2 tiendas. Paul y Tony compartieron una, mientras que Bro R montó la suya frente a la entrada de la suya para poder ayudarse en caso de emergencia. Una vez montadas las tiendas, Tony se ofreció para recoger algo de leña seca para cocinar y mantener el fuego durante la noche. Mientras Tony se adentraba en la selva, de repente su pie resbaló y cayó en un pozo profundo. Afortunadamente, logró agarrarse a una raíz de árbol y no cayó hasta el fondo. Tony, ayúdenme. Paul, Bro, R, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Paul, Y, Bro, Rack, que estaban preparando comida fuera de su tienda. Escucharon de repente los gritos de Tony y Ann, soltaron todo y corrieron hacia el bosque, siguiendo el sonido de su voz. Capítulo 8.
a la fuga mortal. Después de que Tony y Bro Paul huyeron a cierta distancia de la cabaña, el bosque a su alrededor de repente comenzó a resonar con sonidos de crujidos, como si alguien los estuviera persiguiendo desde atrás. Entonces, una lanza larga fue lanzada desde algún lugar en el bosque, pero afortunadamente fue desviada por una rama densa, aterrizando justo al lado del pie de Tony al darse cuenta del peligro. Tony y Paul aceleraron el paso. Ninguno de los dos habló sobre lo que estaba sucediendo, pero sabían que si no escapaban de este bosque rápidamente, no saldrían con vida. Un largo aullido resonó desde algún lugar en el bosque, luchando bajo el peso de los troncos de Egerwood que llevaban especialmente Tony, quien ahora sentía que los troncos eran una carga pesada sobre su espalda. Paul ya lo había dejado atrás. Los sonidos de crujidos detrás de Tony se hicieron más fuertes y, de repente, sintió que algo golpeó el tronco en su espalda, haciéndolo lanzarse hacia adelante antes de recuperar el equilibrio. Mirando hacia atrás, vio una lanza de más de 1 metro de largo, incrustada en el tronco que llevaba. El tronco le había salvado la vida. Tony, empapado en sudor, continuó corriendo, ahora lleno de arrepentimiento por haber emprendido este peligroso viaje. Paul ya había desaparecido en el frente, dejando a Tony solo, corriendo sin rumbo por el bosque. No sabía cuánto tiempo había estado corriendo. Su respiración era agitada y los sonidos de crujidos detrás de él habían cesado. Delante de él había un arroyo, el mismo que habían cruzado unos días antes. Mientras Tony se preparaba para vadearlo, un aullido resonó desde algún lugar. Aterrorizado, se sumergió en el agua, escondiéndose bajo una gran roca que sobresalía del banco. Justo cuando terminó de esconderse, un grupo de personas con pasos pesados llegó al arroyo. Conversando en un dialecto local, Tony entendió algunas de sus palabras. Querían matarlos por haber tomado su objeto sagrado y veían al grupo de Tony como presas en su cacería. Después de no encontrar a Tony, el grupo comenzó a buscar en otra dirección. Tony, temblando de frío en el agua, decidió salir a la superficie tan pronto como se fueran. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, escuchó nuevamente los sonidos de crujidos provenientes del bosque. Rápidamente se sumergió, dejando solo su nariz fuera del agua para respirar. Un enorme tigre emergió del bosque, agachándose para beber del arroyo, con los ojos fijos en el lado opuesto del bosque. Después de beber, el tigre saltó de nuevo en los árboles para asegurarse de que no hubiera nadie más alrededor. Tony se mantuvo oculto hasta que la somnolencia lo venció. Luego nadó a través del arroyo y, sin dudarlo, comenzó a correr de nuevo. A lo lejos, el sonido de los rugidos de los tigres y los gritos de las personas resonaban en el bosque. Tony recuperó rápidamente el tronco de Egerwood, lo ató firmemente a su espalda, y los dos se ayudaron mutuamente a continuar su fuga. Pero no habían avanzado mucho cuando un grupo de hombres con lanzas llegó. Hablaban en un idioma que ni Tony ni Paul entendían, uno de ellos olfateando el aire como si intentara captar un olor. De repente, aulló y corrió en la dirección que habían tomado Tony, Bro Paul. Esa noche, después de mediodía de caminata por el bosque, Tony y Bro Paul estaban exhaustos y hambrientos. Se detuvieron en una gran colina con árboles dispersos pero enormes. Tony dejó que Bro Paul descansara contra un árbol y dijo: «Quédate aquí con el cuchillo. Voy a buscar agua y frutas silvestres para nosotros». Paul asintió en acuerdo. Tony save you. Y mientras estaba fuera, Paul, usando las últimas fuerzas que le quedaban, comenzó a cortar el tronco de Egerwood en piezas más pequeñas. Para cuando Tony regresó con un montón de frutas silvestres envueltas en su camisa, Paul había terminado de dividir el tronco. «¿Por qué lo cortaste? Es más fácil de llevar como una pieza entera. Y olvidé preguntarte, ¿qué pasó con Bro R?» Paul tomó un sorbo de agua antes de responder. «¿Sabes por qué sigo vivo y te encontré? Anoche, después de que nos separamos, estaba llevando a Bro R en una dirección diferente. Él seguía murmurando: «Tienen tigres. Son gente del bosque. Comen humanos
Al escuchar eso, aterrorizó. Los sonidos de personas persiguiéndonos se hacían más fuertes. Luego, Bro-Ere gimió y sentí un dolor agudo en mi espalda, una sensación cálida extendiéndose por ella. Bro-Ere solo logró decir: déjame. Corre antes de quedarse en silencio. Varias flechas pasaron silbando cerca de mí, incrustándose en los árboles a nuestro alrededor. Sabía que Bro-Ere había sido alcanzado, así que lo dejé rápidamente. La flecha lo había atravesado y se había alojado en mí. En mi prisa, la flecha se rompió en mi espalda. Cuando lo vayó, Bro-Ere ya estaba muerto. No tuve más remedio que dejarlo y correr. Justo cuando huía, los perseguidores nos alcanzaron y los vi cortar a Bro-Ere en pedazos. Corrí hasta que me desplomé en un pequeño barranco, donde me desmayé hasta la mañana. Luego te encontré. Al escuchar sobre la espantosa muerte de Bro-Ere, Tony sintió escalofríos por su espina dorsal. En cuanto a Legerwood, Tony no necesitaba mucho. Tomó 2 piezas pequeñas, las ató con una cuerda y las colgó sobre. Tony estaba preocupado por Bro-Paul, preguntándose dónde estaría. Después de correr un rato más, estaba demasiado agotado para continuar. Desesperado, Tony buscó un árbol con un follaje espeso. Después de un tiempo, encontró un árbol no muy lejos, con lianas enredadas en él. Tony trepó al árbol, aseguró el tronco de Agorwood con una cuerda fuerte y, agotado, se quedó dormido en una rama. Fue despertado por sonidos de crujidos, pensando inicialmente que alguien se estaba acercando, pero los sonidos pronto desaparecieron. Al amanecer, Tony se despertó, sintiendo que los eventos de la noche anterior habían ocurrido hacía mucho tiempo. Mientras se preparaba para bajar, vio a alguien emergiendo del bosque. Desde el árbol, Tony reconoció a Bro-Paul, quien estaba gravemente herido, con un astil de flecha roto sobresaliendo de su espalda. Bro-Paul, que estaba alerta, notó algo siendo arrojado hacia él, solo para escuchar un suave llamado. Bro-Paul. Aquí arriba. Estoy aquí arriba. Paul miró hacia arriba con precaución y vio a Tony saludándolo desde el árbol. Paul se acercó apresuradamente, girando su espalda para mostrarle Tony su camisa empapada de sangre y el astil roto que sobresalía de su espalda. Sabiendo que era grave, Tony rápidamente escaneó el área en busca de señales de peligro. Luego bajó del árbol para ayudar a Paul. ¿Estás bien? ¿Todavía puedes caminar? Necesitamos sacar esa flecha. Espera aquí mientras recojo algunas hierbas curativas. Paul asintió, sabiendo que si no se sacaba la flecha, podría provocar una infección, lo que sería fatal en la jungla. Su herida estaba hinchada y extremadamente dolorosa. Después de un corto tiempo, Tony regresó con un puñado de hierbas, dejándolas en el suelo antes de hablar. Este lugar es peligroso. Esas personas del bosque podrían estar aquí en cualquier momento. Sacaré la flecha, aplicaré las hierbas y necesitamos salir de aquí. Paul estuvo de acuerdo y Tony le entregó un palo corto para morder, para amortiguar cualquier grito. Luego preparó las hierbas y comenzó a sacar la flecha lentamente. Paul apretó los dientes, su cuerpo tenso por el dolor, mientras el sudor goteaba por su frente. La flecha no estaba demasiado incrustada, pero a Tony le llevó un tiempo retirarla con cuidado, para evitar un sangrado excesivo. La punta de la flecha era afilada, con púas que podrían causar más daño al sacarla. La sangre fluía de la herida, pero Tony aplicó rápidamente las hierbas para detener el sangrado y envolvió la herida con tela. APAK-N, pálido por la pérdida de sangre y el dolor, parecía que podría desmayarse. Después de tratar la herida de Paul, Tony dijo: espera aquí mientras subo a buscar el tronco, luego nos iremos juntos. Sin que nadie lo ordenara, todos en la aldea se levantaron y se arrodillaron, rezando hacia el bosque antiguo detrás de ellos, donde creían que residía el talismán sagrado, su creencia y su espíritu. Al escuchar las sugerencias de los aldeanos, Ken gritó: de acuerdo.
Como todos han decidido matar a los invasores, esta noche saldremos a cazar. ¿Quién me acompaña? Los hombres más fuertes de la aldea volvieron a gritar. Yo. Yo. Las mujeres regresaron a sus hogares. El aire ya comenzaba a enfriarse y el rocío de la noche caía. La oscuridad cubría todo, pero era el momento ideal para matar. Ken regresó a su casa. Empujó la puerta de bambú que crujió al abrirse. Desde un rincón oscuro de su casa se escuchaba un susurro, como si alguien estuviera hablando. Era el sonido de los espíritus guardianes que Ken mantenía para proteger su hogar. Al escucharlos, Ken dijo: esta noche saldré a hacer algo. Quédense y cuiden la casa. ¿Entendido? Después, Ken se acercó al altar, donde el incienso aún desprendía su aroma, y el humo se filtraba en una estatua con la cara de un demonio, cuyos ojos rojos parecían inhalar el humo, como si estuviera fumando. Ken se arrodilló y dijo: Yang, por favor, dame la fuerza del leopardo, del tigre, para que esta noche pueda cazar a los invasores que han entrado en nuestra aldea. Justo después de su plegaria, la boca de la estatua soltó una nube de humo blanco que rodeó a Ken y pareció fundirse con su cuerpo. Sus ojos, que eran normales, se tornaron de un rojo brillante por un momento antes de volver a la normalidad. Ken sonrió con una mueca siniestra en la oscuridad y desapareció rápidamente, tras recibir la fuerza de los dioses. Ken bajó de su casa sobre pilotes, fue al gallinero, atrapó 2 gallinas y se dirigió hacia la montaña. Detrás de la montaña se levantaba un olor fétido y se escuchaba el resoplido de una bestia. Al oír los pasos de Ken, la criatura dejó escapar un gruñido suave. Ken dijo: Abu, soy yo. Hoy te llevaré a comer carne. Dicho esto, Ken se adentró en el bosque cercano y, después de un rato, regresó con un tigre de rayas, cuyos ojos rojos brillaban de forma aterradora. En su boca, el tigre devoraba una gallina, con la sangre goteando lentamente de sus mandíbulas. Este era el tesoro de Ken y de la aldea Brop, el tigre. Abu había sido rescatado años atrás por Ken, en un bosque profundo, y traído a la aldea. Desde entonces, los aldeanos le llevaban carne cruda y sangre fresca, pero solo obedecía a Ken. Nadie más en la aldea se atrevía a acercarse al tigre. Ken y el tigre salieron por la puerta de la aldea, donde más de 20 hombres ya estaban reunidos, de pie en la oscuridad, junto a los grandes árboles. Solo los habitantes del lugar podían reconocerse en la penumbra. Cuando Ken y Abu llegaron, los aldeanos salieron de las sombras, con arcos, flechas y lanzas en mano. Ken preguntó: ¿están todos reunidos? Uno de los hombres se adelantó y dijo: Jefe, estamos todos aquí, solo esperamos su orden. Ken miró hacia atrás y asintió. Bien, esta noche debemos matar a todos los invasores. Vamos. Con esas palabras, Ken soltó al tigre, que se perdió en la oscuridad. Los demás hombres soltaron a sus perros de caza, entrenados desde hace mucho tiempo, que también se desvanecieron en la noche. El grupo se dispersó entre los árboles densos del bosque, avanzando hasta que Ken les ordenó detenerse. Frente a ellos, a cierta distancia, vieron un fuego parpadeante en la vasta oscuridad de la montaña. Finalmente, habían encontrado a los intrusos. El grupo eran buscadores de Egerwood que habían partido de la provincia de Cantam. Habían estado en el bosque durante un mes y sus provisiones estaban casi agotadas. Afortunadamente, ese día habían encontrado un gran tronco de Egerwood, pero dividido entre 6 personas no era mucho. Entonces, uno de los miembros, a quien llamaremos el líder, dijo, mientras el grupo descansaba: hoy hemos encontrado Egerwood. Durante muchos años, nadie se atrevió a adentrarse en este bosque. Ya hemos logrado un gran milagro al encontrar este Egerwood, pero la cantidad es muy pequeña para todos nosotros. Esto indica que la leyenda de los ancestros
es cierta. Estamos cerca de encontrar el lugar sagrado del Aegirwood. Si alguien no quiere seguir, podemos repartir el Aegirwood ahora. Quien desee regresar, puede hacerlo. Uno de los miembros del grupo se levantó y dijo: me disculpo con ustedes, hermanos, pero necesito regresar antes. Mi madre está enferma en casa y solo vine para ganar algo de dinero para pagar su tratamiento. Estoy preocupado por ella, ya que está sola en casa. Les pido que me den mi parte y me permitiré regresar antes. Nam, el líder, respondió: entendido. Todos conocemos la situación de V. Nash. Entonces, propongo que, como V. Nash ha estado con nosotros durante mucho tiempo y ha trabajado duro, le demos un tercio del tronco de Aegirwood para que pueda regresar a casa y cuidar de su madre. ¿Están de acuerdo? Los otros 4 miembros, al escuchar a Nam, asintieron. En no diálogos.